claro cuáles son los tres componentes del modelo por indagación. A ver, ¿qué me cuentan? Si alguien les pregunta, bueno, en la didáctica de ciencias naturales, ¿qué están trabajando? Estamos trabajando modelo por indagación, perfecto. ¿Y de qué trata ese modelo? ¿Cuáles son los componentes? ¿Qué me dicen? Bueno, hay tres componentes, que el modelo tiene tres componentes. Está la contextualización del aprendizaje, la participación en prácticas auténticas y es de indagación y diseño, y la necesidad de ofrecer espacios de intercambio y reflexión para hacer el pensamiento visible. Y puse a hacer el Bien, pensamiento más visible. bien, Maylen, bien. Esos son los tres componentes del modelo. Y bueno, recordando que vamos a trabajar este modelo porque es el que se aproxima más a la mirada de la ciencia como producto y como proceso, considerando también la dimensión social. Por eso es que vamos a trabajar con este modelo. Recordemos que cuando hablamos de la contextualización del aprendizaje, tiene que ver con esto de que aquello que vamos a enseñar cobra un sentido, tenga un significado, ¿sí? Y es acá en donde aparece esta noción de vamos a convertir el ambiente en objeto de indagación. Vamos a permitir que los niños puedan mirar con otros ojos, tal vez con ojos más científicos, aspectos cotidianos, aspectos que tal vez no resulten intrigantes y podemos generar el interés hacia ello. Podemos llevar a que los niños puedan establecer vínculos entre lo científico o los modelos científicos y lo cotidiano, lo que pasa con respecto al cuidado de su cuerpo, con respecto al cuidado del ambiente. Entonces digo, esta es un poco la propuesta de pensar un aprendizaje contextualizado. Recordando que en el momento de la contextualización del aprendizaje podemos partir de situaciones reales o de situaciones ficticias. Y entonces en las propuestas de estas clases ustedes tenían que poder identificar actividades, o bien pueden empezar a pensar ahora, actividades que den cuenta de este momento de contextualización. ¿Cuáles pueden mencionar ustedes como ejemplos de actividades o propuestas de contextualización? En base a todo lo que vimos, ¿no? Ya sea el video donde los chicos estaban trabajando con las botellas de agua para trabajar sonido, la secuencia didáctica sobre las luces y las sombras, la secuencia didáctica sobre el hallazgo del nido, la secuencia didáctica sobre los mosquitos. ¿En cuál de todas esas encuentran momentos de contextualización como ejemplos? ¿O qué se les ocurra ahora trabajar algún ejemplo de una actividad de Buenas tardes, contextualización? profe. Buenas, Luciana. Podría ser cuando los chicos encuentran el nido y la profesora les pregunta dónde pueden encontrar ellos un nido en la vida real, por ejemplo. Bien, y eso es contextualización y además es partir de una situación, en este caso, real, porque de hecho hasta ustedes pueden inventar, si quieren trabajar, por ejemplo, con los materiales, los tipos de materiales, pueden inventar esto, venía caminando hacia el jardín y me encontré esto. Ustedes pueden llevar el nido. En esta secuencia que ustedes tienen como ejemplo, el hallazgo y el interés parte de los propios niños, ¿sí? Y entonces la docente tiene la agudeza para encontrar en esa situación la posibilidad de un aprendizaje, ¿bien? Porque de hecho ustedes, ahora que van a empezar a revisar los diseños curriculares, y por eso hoy subí el de 2019 y el del 2008, vamos a trabajar con los dos, van a notar que en el diseño aparecen los contenidos prescriptivos, es decir, lo que hay que enseñar, pero es la docente quien va a tomar decisiones con respecto a cómo va a enseñar y en qué contexto o considerando qué aspecto del ambiente, qué recorte del ambiente va a seleccionar para trabajar esos contenidos. Entonces, tengo que enseñar sobre los materiales y sus propiedades. Bien, lo puedo trabajar desde el hallazgo de un nido, ¿sí? Y cómo está construido un nido. Lo puedo trabajar a partir de los materiales con los cuales podemos construir barquitos y hacer que estos barcos floten en el agua. Lo podemos trabajar a partir de la elección de materiales para construir una casa. Digo, materiales y tipos de materiales, el abordaje puede ser de distintos ángulos. Ustedes van a tomar esas decisiones. En este caso,
muy bien, a partir de una situación real, el hallazgo de un nido, empezamos a contextualizar el aprendizaje. Y de hecho, vean que acá es cuando el ambiente se convierte en objeto de indagación. Los niños tal vez están familiarizados o no con dónde viven los pajaritos, ¿sí? Puede ser algo que está presente en el ambiente, pero nosotros enseñamos a mirar eso que puede pasar desapercibido o no para los niños con otros ojos, ¿sí? Entonces, es esto, ¿no? Lo que decíamos al principio, mirar con ojos de científicos, aprender a mirar lo cotidiano desde otro lugar. Bien, eso es un claro ejemplo de contextualización del aprendizaje. Perfecto, ¿sí? Cuando hablamos de prácticas de diseño e indagación, ¿qué ejemplo encontraron en cualquiera de lo que habíamos trabajado hasta ahora o qué ejemplo se les ocurre que podría ser trabajar con prácticas de diseño e indagación? Acá recordemos que en este momento posicionamos a los niños en pequeños investigadores de la naturaleza, les permitimos que puedan observar fenómenos, que puedan formular preguntas, que puedan diseñar pequeños dispositivos experimentales, que puedan explorar, que puedan hacer registros, que puedan describir, que puedan comparar. Esto caracteriza a este componente. ¿En qué momento ustedes identifican prácticas auténticas de diseño e indagación? Profe, ¿puede ser en el video que nos compartió donde los niños están con las botellas, viendo el sonido que cada una al estar más llenas o no, puede ir variando? ¿Por qué? Tomar registro de lo mismo puede ser fotográfico o que la docente pueda tomar nota de ello dependiendo de lo que ellos hayan trabajado un grupo y hayan debatido previamente. Sí, Juli, y está bien porque ahí están explorando, claro. ¿sí? Están explorando materiales y están poniendo a prueba sus hipótesis. ¿Qué necesito para que esta botella suene más aguda o suene más fuerte, suene más despacio, suene más aguda, suene más grave? Entonces ahí ellos están generando predicciones, necesito agregarle más agua, necesito quitarle agua, ¿sí? Y poniendo a prueba esas predicciones. Bueno, si quiero un sonido más finito, voy a quitarle agua. Vamos a probar si efectivamente le quitamos agua, el sonido que obtenemos cómo es. Eso es una práctica de diseño e indagación, ¿sí? A veces no se trata de grandes experimentos ni grandes experiencias, sino simplemente poner en práctica pequeñas competencias científicas. Por eso les decía, observación, registro, formulación de preguntas, pequeños diseños experimentales. Bien, ese ejemplo está perfecto para este momento. ¿Otro que pudieran identificar? Otro ejemplo puede ser el Sí, cuando los mosquitos, cuando van observando. Bien, cuando, por ejemplo, en el caso de los mosquitos podemos encontrar, en esto de transformar a los niños en pequeños investigadores de la naturaleza. Una vez que contamos dónde se crían las larvas de los mosquitos, dónde podemos encontrar huevos, una pequeña actividad podría ser rastrear en el patio de la escuela todos los posibles lugares donde podemos encontrar larvas y huevos de mosquitos, ¿sí? Y entonces acá también podríamos trabajar con el uso de instrumentos como son las lupas, y observamos cómo son las larvas, y observamos cómo el comportamiento. Digo, en esto de enseñar a mirar con otros ojos el mundo conocido, ¿de dónde vienen los mosquitos? Los mosquitos en el ciclo de vida, ¿no? Que son huevos, son pupas, son larvas, y todas estas transformaciones que van sufriendo, que llamamos metamorfosis, también estamos enseñando que los seres vivos pueden a lo largo de su vida transformarse, cambiar de forma, y bueno, de hecho, ¿cuál es el origen de los mosquitos o por qué es importante descacharrar o por qué es importante tener cuidado en momentos donde estamos bajo epidemia o pandemia o endemia de dengue, tener cuidado con los criaderos de mosquitos o por qué es necesario tomar todos estos recaudos, ¿sí? Bien, ese sería otro ejemplo. Y después tenemos el tercer componente que tiene que ver con las prácticas de intercambio, de reflexión o lo que podemos llamar hacer visible el pensamiento. Y acá cuando hablo de hacer visible el pensamiento,
es antes, durante y después, ¿sí? Hacemos visible el pensamiento antes cuando rastreamos qué ideas tienen los niños en relación a, ¿sí? Cuando, disculpen, cuando les preguntamos, ¿cómo imaginamos que es el esqueleto humano? ¿Cómo se imaginan que es el esqueleto humano? Y ellos dibujan, ¿sí? En la lámina, en ese ejemplo, ellos dibujan en la lámina cómo se imaginan el cuerpo humano, qué representación tienen acerca de los huesos, cómo están distribuidos, cómo están ordenados. Eso es hacer visible el pensamiento antes. Durante es qué hemos aprendido hoy, ¿sí? ¿Qué le podemos contar mañana a tal compañera sobre lo que hemos aprendido? ¿Qué necesitamos para ver? Por ejemplo, esto sería durante. Y después, como en el caso de los nidos, que los niños llevan la experiencia a la otra sala, a los compañeros de la otra sala, y dan cuenta de todos los materiales que se necesita para construir un nido, las propiedades de esos materiales. ¿Qué aprendieron acerca de cómo está construido un nido? ¿Sí? Entonces, de algún modo, hacer visible el pensamiento va a colaborar con esta idea de una evaluación de proceso, una evaluación que considere las distintas instancias, inicial o diagnóstica, qué sabemos acerca de, qué necesito para ver, dónde encontramos mosquitos, cómo está formado nuestro hueso, cuándo sale el arco iris, ¿sí? Preguntas para las cuales van a tener desde las respuestas más dulces y disparatadas hasta las respuestas más cercanas a verdaderos modelos científicos. Muchas veces en esas respuestas vamos a encontrar que hay un conocimiento, y ese conocimiento inicial es el que nos va a permitir luego tomar decisiones de cómo seguir. Entonces, hacer el pensamiento visible antes, ¿sí? Como diagnóstico, durante, para poder ir evaluando el recorrido que estamos realizando y en caso de tener que tomar decisiones poder hacerlo, y al finalizar, como un análisis de los resultados obtenidos, ¿sí? ¿Qué obtuvimos? ¿Qué aprendieron? ¿Sí? ¿Por qué es importante eliminar todos los cacharros que puedan llegar a acumular agua en el verano cuando hay una epidemia de dengue? ¿Sí? O sea, ¿dónde está el sentido de cambiarle el agua a las mascotas? ¿Dónde está el sentido de dar vuelta a todos los tarros? ¿Por qué lo tenemos que hacer? Hay un aprendizaje. Y ese aprendizaje, en este caso, hablando del dengue, tiene que ver con esto de evitar los criaderos de mosquitos. Están más, sí están, ¿no? Por los ejemplos que me han presentado, bien, están los componentes del modelo por indagación. Sí, se van dando cuenta, ¿no? Cómo es un poco la propuesta, cómo es lo que deberían de ir pensando cuando piensan sus propuestas de enseñanza. Tengo que encontrar representados estos tres momentos. Tienen que estar presentes. Mira, yo tengo el volumen, ya lo modifico si querés. No, lo tengo en 100. Tengo el volumen en 100, pero intentaré hablar un poquitín más fuerte. Debe ser mi celu entonces, profe. Bueno, ¿quién es? María Esther, ¿no? ¿Me decís que me escuchás? Sí, profe. Bueno. Bien, ¿estamos, muchachas, con el modelo por indagación? ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a pasar a trabajar con nuestra área es ambiente natural y social, ¿sí? Y acá es por eso que tenemos tres materiales para analizar. En primer lugar, la propuesta de Kaufman y Serulnikov, ¿sí? Que hacen toda una caracterización del ambiente y necesito que, bueno, en principio, si ahora nos ponemos a pensar, por ejemplo, en algo conocido como puede ser San Miguel, ¿sí? San Miguel, vamos a pensar en San Miguel localidad. Brevemente, rápidamente, ¿qué me pueden decir acerca de San Miguel? Lo primero que se les ocurra de San Miguel. Hay una plaza. Comercios. Hay una plaza, hay comercios, ¿qué más? Está la feria. Es un Está la lugar catedral. céntrico. Está la catedral, sí, es un lugar céntrico. Bingo. Hay hospital.
¿El hospital? Bien, tenemos un hospital, ¿sí? Estamos localizadas en el centro. Ujú, bien, ¿qué más? Las Se encuentra La el instituto biblioteca. donde estudiamos. Está el instituto donde estudiamos. Bien, ¿qué más? Ítems las, característicos de San las, Miguel. ca- Ustedes tienen que las describir casas, por ejemplo, que bien. Sí. Hay farmacia, Departamentos más que nada. farmacia, Hay una zona con muchos departamentos. Muy bien, ¿qué más? hay colegios, jardines. Hay mucha propuesta, sí, educativa. ¿Qué más? Piensen en una descripción para una persona que no conoce San Miguel. La avenida principal es de una sola mano, por Bien. ejemplo. Y, por ejemplo, frente a la posibilidad de realizar actividad recreativa, deportiva, ¿tenemos algún lugar? Cerca está el corredor de Muniz. Sí. Ajá, muy bien. Y bueno, estamos ahí, estamos ubicadas en el corredor mentalmente. Bueno, tenemos la presencia de muchos supermercados, kioscos. Y en el corredor, ¿qué sería esto del corredor? ¿Por qué lo llamamos corredor? Un lugar para hacer Para poder actividad caminar. física. Voy a correr, andar en bicicleta. Comer facturas, tomar unos mates antes que hacer actividad física también. Sí. Hay una Hay juegos reserva, también. profe, también. Hay juegos. Una reserva ecológica que hace poco, que dentro de todo fue restaurada cerca de la zona del corredor. Bien, y hay una reserva ecológica. Entonces, bueno, a ver, podríamos estar acá. Es paralelo a las vías del tren. Es un espacio recuperado, ¿sí? Hace muchos años ese corredor no existía como tal. Y si bien está pensado como un lugar de recreación para la actividad deportiva, como un espacio de juego, también es un espacio cultural, es un espacio de encuentro. Pensemos que se generan múltiples propuestas que se llevan adelante en el corredor, y también lo podemos pensar como un corredor biológico, ¿sí? Habrán notado que existen diferentes especies nativas y hay cartelitos que indican los nombres de cuáles son las especies. En alguna oportunidad, alguna se cruzó con especies animales que tal vez llamó su atención o de algún modo les pasó de encontrarse, no sé, con monos. ¿Encontraron alguna vez un mono en el corredor? Sí, sí, a mí me pasó un par de veces. Monos, hay alguna que otras ardillas, aves, tenemos varios, digo, además de constituirse como un corredor pensado desde la organización de una ciudad, es un corredor biológico, porque si lo miramos desde arriba, es todo un paralelo en verde, no solo de flora, sino de fauna, y que, como decía Julieta, termina en un espacio también recuperado, ganado a la chatarra, porque antes era y que llega al río, y que llega al Reconquista, ¿sí? Río que muchos años atrás era un lugar en donde se realizaban prácticas deportivas, y muchos años más atrás era un río donde la gente se podía bañar. Bien, entonces acá la descripción podría ser mucho más amplia, pero estamos caracterizando, ¿sí?, un recorte del ambiente. Y acá empezamos a definir lo que es el ambiente. Ustedes mencionaron cuestiones como la presencia de comercios, de supermercados, de la catedral, de la plaza, y bueno, y también hablamos de estas cuestiones que hacen a la biología del lugar. El ambiente es un entramado socio-natural, ¿sí? Y eso lo define, entramado. Yo no puedo separar lo social de lo natural, ¿sí? Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y de hecho, la enseñanza de las ciencias en el nivel inicial no tiene que ver con el aprendizaje de saberes sobre ciencias naturales, sino que tiene que ver con convertir el ambiente en objeto de indagación. Entonces nosotras vamos a trabajar sobre la plaza,
sobre la reserva ecológica, sobre los animales y la flora y la fauna local, o no, ¿sí? Y vamos a trabajar en la medida de las posibilidades estas dos dimensiones, ¿no? Lo natural y lo social, que aparecen entrelazados y imbrincados. Y acá, por ejemplo, una de las consignas del trabajo de esta clase tiene que ver con una metáfora que establecen las autoras para comparar el ambiente y hablan de un gran telar, ¿sí? Y si pensamos en un telar, o pensamos en un poncho, ¿sí? En una tela, la tela está constituida por hilos, ¿sí? Que forman un entramado, y de ahí hablar del entramado socionatural. Como es imposible abordar a la totalidad del ambiente, lo que hacemos es la selección de contextos o recortes, ¿sí? Entonces vamos a trabajar, como les decía, por ejemplo, la plaza de frente a la escuela. Vamos a trabajar los orígenes de la ciudad de San Miguel, ¿sí? Cómo se originó. Vamos a trabajar la fauna silvestre. Vamos a trabajar los animales domésticos, ¿sí? Entonces vamos trabajando pequeños recortes o pequeños contextos de ese ambiente, pero siempre desde la mirada del entramado, ¿sí? No sería contextualización, esto, Luciana, está fuera de cualquier modelo, estamos de lleno en cuál es la propuesta de enseñanza para el nivel inicial. Aprender sobre el ambiente natural y social. Por supuesto que vamos a encontrar recortes o contextos del ambiente donde van a primar más tal vez los saberes del área de las ciencias sociales y en otros más saberes de las ciencias naturales. Pero lo interesante es que no podemos dejar de verlo como un entramado, y al ser un entramado y al estar constituido por estos hilos que se cruzan, muchos de estos contextos o recortes que vamos a seleccionar van a tener algún hilo en común, van a tener algún punto de contacto entre los diferentes contextos, los diferentes recortes, van a tener puntos de contacto por el hecho de ser un entramado y por el hecho de que estamos haciendo un recorte. Y así como vamos a encontrar puntos de contacto entre diferentes recortes, el hecho de realizar un recorte también nos va a dar cuenta de que hay aspectos que vamos a dejar fuera, por supuesto, por la imposibilidad de poder abordar la totalidad y la complejidad que tiene uno de estos recortes o uno de estos contextos. Entonces, esta selección de contextos la vamos a realizar en base a diferentes criterios. O sea, ¿cómo hago yo para seleccionar un recorte del ambiente? ¿Cómo hago? Obviamente, chicas, una cuestión. La definición de ambiente no se limita a esto del entramado socionatural, ¿sí? Hay mucho más para decir. Los niños están inmersos en el ambiente, nosotros como ciudadanos también formamos parte del ambiente. Nosotros, digo, como humanos, modificamos el ambiente y el ambiente también nos modifica a nosotros. Hay como una interacción. Para definir ambiente tenemos varias características, hay una caracterización importante. La propuesta para esta semana es que ustedes busquen la definición en el diseño curricular del 2008, busquen la definición en el diseño curricular de 2019 y puedan establecer comparaciones. ¿Qué aparece? ¿Sí? Transcriben las definiciones, qué es lo que se repite, qué es lo que se conserva, ¿sí? Y después lo puedan comparar también con la definición de las autoras. Ahora bien, ¿de qué modo convertimos el ambiente en objeto de estudio, en objeto de indagación? Bueno, a través de la selección de recortes o contextos. Esos recortes son seleccionados a partir de diversos criterios, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo, un recorte, utilizar el criterio anclaje físico, y entonces voy a trabajar algo que existe realmente, la fábrica de pan. Voy a trabajar la verdulería. Voy a trabajar el vivero, ¿sí? Entonces, el vivero, la fábrica de pan, la verdulería, son pequeños recortes que hacemos del ambiente, ¿sí? Y en el cual podemos aprender a mirarlos con estos ojos. Y ahí sí, por ejemplo, cuando selecciono verdulería, ¿no? Este recorte del ambiente. Entonces ahí una vez que selecciono verdulería digo, bueno,
¿qué actividad de contextualización voy a pensar para trabajar verdulería? ¿Qué propuestas de diseño e indagación y qué propuestas de hacer visible el pensamiento? Empezamos haciendo visible el pensamiento, ¿sí? Y digo, cómo llegan las manzanas, cómo llegan las mandarinas a sus casas? ¿De dónde las sacan? De la heladera. Bien, ¿y cómo llegaron de la heladera, a la heladera? Mamá las compró. Bien, ¿y a dónde las compró? A la verdulería. Empezó a hacer visible el pensamiento. Prácticas de contextualización. Pueden ustedes planear la visita a una verdulería próxima a la institución, ¿sí? Pueden generar una pequeña entrevista, ¿sí? Para quienes trabajan en la verdulería, acerca de qué diferentes partes son comestibles, si comemos raíces, si comemos tallos, si comemos hojas, cuáles son frutos, cuáles son tubérculos, ¿sí? Pueden empezar a hacer preguntas. Y eso sería práctica de diseño e indagación, ¿bien? Porque están formulando preguntas los chicos. Bueno, hacemos una visita a la verdulería. En la verdulería también vamos a indagar aspectos que tienen que ver con cuál es el circuito de producción, desde dónde llegan, por ejemplo, no sé, desde dónde llegan las manzanas. Las manzanas llegan desde Río Negro, cómo llegan hasta Buenos Aires, y ahí estamos trabajando aspectos vinculados al ambiente social. Y después nos quedaría, ya dije, contextualización, prácticas de diseño e indagación, y bueno, nuevamente hacer visible el pensamiento desde qué aprendimos en la verdulería. Podemos de vuelta hacer una contextualización y con algunas de las frutas que trajimos de las verdulerías, preparamos una ensalada de frutas para compartir entre todos, ¿sí? Se van dando cuenta que la selección de recortes o contextos es como lo primero que vamos a considerar, y después, para trabajar ese recorte o selección del contexto, es que proponemos el modelo. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Bien. Este es un criterio, anclaje físico. Otra forma de seleccionar contextos tiene que ver con diferentes acontecimientos, ¿sí? Dijimos hace un momento que nosotros estamos inmersos en el ambiente, interactuamos con este ambiente, el ambiente interactúa con nosotros, y por ejemplo, un acontecimiento puede ser las Olimpiadas, un acontecimiento pueden ser las elecciones, un acontecimiento puede ser la pandemia, un acontecimiento puede ser el centenario de la creación de la institución, un acontecimiento, digo, se me ocurren múltiples ejemplos de cuestiones que son emergentes, que son propias de la institución en la que van a estar trabajando, que son propias de un momento histórico y que ustedes pueden elegir como recorte del ambiente para trabajar, ¿sí? Otra posibilidad es el trabajo con temáticas. Podemos trabajar cuáles fueron los animales prehistóricos que habitaron en nuestra región, ¿sí? Pueden trabajar dinosaurios, digo, como desde el interés de los niños. Pueden trabajar fiestas populares, pueden trabajar juguetes, ¿sí? Como una temática. ¿Qué tipo de juguetes tenían los padres? ¿Qué tipos de juguetes tienen ustedes ahora? ¿Con qué materiales estaban hechos esos juguetes? ¿Con qué materiales están hechos estos juguetes ahora? Con los juguetes pueden trabajar cuestiones vinculadas a la física y el desplazamiento y las trayectorias y la inclinación y el movimiento. Digo, hay tantas cuestiones para abordar. Esa sería otra posibilidad. Podemos trabajar desde el interés de los propios niños. Cuando el niño decide tomar el hallazgo del nido como una posibilidad, ahí está haciendo un recorte del ambiente a partir del interés de los niños. O bien ustedes pueden generar propuestas y generar el interés, ¿sí? Gracias, Griselda, por avisarme. Y pueden ustedes generar el interés por cuestiones que tal vez pasan desapercibidas. No sé, pensando nuevamente en San Miguel, la posibilidad de ir a conocer uno de los museos de mariposas más grandes que existen en el mundo, y desde ahí trabajar características de los animales, ¿sí? Digo, y el museo está ahí en Italia, el 600, creo que es Italia 612, si mal no recuerdo la dirección.
Entonces, el tema está, ¿sí? ¿Me decían? Bueno, el tema está en que ustedes puedan ir seleccionando, estos son tan solo algunos de los criterios de selección de contexto, ustedes puedan ir a lo largo de una propuesta de todo un año, ir eligiendo en función a diferentes criterios. Bueno, esta vez voy a seleccionar este contexto porque parto del anclaje físico y vamos a trabajar con la verdulería. En la siguiente propuesta de enseñanza quiero trabajar desde algo que está ocurriendo, un acontecimiento, vamos a trabajar. Que ustedes puedan ir diversificando los criterios con los cuales van seleccionando los contextos. En otras ocasiones, esa selección de contextos va a depender de la propuesta institucional, del proyecto que desean trabajar. No sé, se me ocurre que tal vez un año todas sus propuestas estén vinculadas con la separación de los residuos en origen y el generar la reutilización de los materiales, y sus propuestas van a tener que ser en función al proyecto institucional. Entonces digo, para seleccionar los contextos van a tener múltiples criterios de selección. Lo importante es que no sea arbitrario, que ustedes sepan, bueno, ¿por qué voy a trabajar la verdulería? ¿Por qué voy a trabajar el dengue? ¿Por qué voy a trabajar? Sí, que haya una respuesta, bueno, lo estoy haciendo, lo estoy seleccionando porque responde al interés de los niños, porque responde al interés de la docente, porque responde a un momento histórico, porque responde a una situación problemática social, no sé, inundaciones, ¿sí? Y podemos trabajar esto. Y entonces, esto es, por un lado, mirar con otros ojos lo conocido. Vamos a mirar la verdulería por la que siempre pasamos, tiene un anclaje físico, y vamos a mirarla con otros ojos porque vamos a reconocer la presencia de distintas partes de plantas comestibles en la verdulería. Aproximarse a contextos no conocidos. Cuando trabajamos, por ejemplo, sobre los animales prehistóricos que habitaron que habitaron esta región. Y cuando hablo de los animales prehistóricos, chicas, la película La Era del Hielo, ¿sí? Que trabaja a toda esta megafauna, lo llamamos megafauna pampeana, pero digo, en esta región, y estoy hablando de la región de Buenos Aires, habitaban tigres dientes de sable, habitaban megaterios, habitaban, se llama megafauna pampeana, habitaban gliptodontes, y nada, por contarles, por ejemplo, no recuerdo en qué año, pero no hará muchos años, en el SEAMSE, que es donde llevamos todos los residuos y hacen es el relleno sanitario, y hacen las excavaciones, en una de esas excavaciones encontraron un esqueleto completo de un gliptodonte, ¿sí? En el arroyo Catonas, que está en Moreno, también, en Luján, en San Pedro, digo, toda esa región es zona de hallazgos. Bueno, podemos trabajar Muñiz, quién fue Muñiz, la paleontología, digo, hay tantas alternativas, y eso tiene que ver con contextos no conocidos, porque tal vez los niños están fascinados con los dinosaurios, y podemos contarles que acá también habitaron grandes animales de estas dimensiones. Y bueno, si estamos trabajando dinosaurios, por ahí trabajar con ejemplos, no sé, de aquellos hallados en la región de Patagonia, San Luis y demás. Podemos trabajar con contextos cercanos en el espacio y en el tiempo, y como les dije, intereses de los niños o también intereses que las maestras puedan llegar a generar en los niños por cuestiones que tal vez no estén del todo interesados. Obviamente, ustedes como docente van a realizar un trabajo de indagación y observación previa de ese recorte, de esa selección. Por supuesto que van a aprender junto con sus niños, pero si vamos a trabajar, megafauna pampeana, ya que estábamos hablando de esto, previamente ustedes van a indagar acerca de la megafauna pampeana y van a estudiar y van a adecuar y van a contextualizar ese recorte a la propuesta que van a generar. Traje megafauna pampeana porque me acordé de algunas cuestiones que habían trabajado en práctica algunas de sus compañeras años atrás. Un grupo propuso trabajar, llevó cajones con tierra y habían modelado en porcelana fría piezas como si fuesen partes de, no sé, el diente de un tigre de dientes de sable, ¿sí? O
una parte de. Entonces los niños jugaban a ser pequeños paleontólogos, a explorar, y una vez que encontraban esas piezas, empezaban a generar predicciones acerca de a qué animales podían llegar a pertenecer. Y ahí estamos trabajando esto de hablar de prácticas de diseño e indagación. Esta pieza, ¿a quién podría haber pertenecido? ¿Y por qué no lo encontramos más? ¿Y dónde están? ¿Y qué? ¿Sí? Eso sería prácticas de indagación. Y la contextualización sería trabajar con respecto a una fauna autóctona. Otro grupo había trabajado desde el aspecto social, los hombres primitivos que cohabitaron con estos grandes animales, que los utilizaron que fueron caza, también para la obtención de pieles, como refugio, cómo dejaron registro de la existencia de estos animales, cómo sabemos acerca de, a partir de los dibujos, y cómo hacían esos dibujos si no contaban con pinturas. Bueno, en la naturaleza existen pinturas y las chicas habían propuesto hacer tintes naturales y que ese día el registro iba a ser a partir de tintes naturales, y trabajaron con tinción de remolacha y trabajaron con tinción de cebolla. Digo, se dan cuenta, ¿no? Que las propuestas pueden ser tan diversas como la creatividad se los permita. Insisto nuevamente, el diseño es prescriptivo en cuanto a qué ha de ser enseñado. Hay que enseñar sobre los animales. Bueno, pero ¿qué podemos trabajar sobre los animales? ¿Sí? ¿Desde qué lugar lo vamos a trabajar? ¿Qué recorte voy a seleccionar? Y muchas veces el éxito o el fracaso de una propuesta de enseñanza tiene que ver con la selección que ustedes puedan realizar, con la adecuación a las características de su grupo. Insisto nuevamente, pensemos, un grupo donde están fanatizados con los dinosaurios, y bueno, vamos a atender a la curiosidad y el interés de los niños, y aprovechemos esa curiosidad para trabajar. Bien, se va comprendiendo, ¿no? Más o menos cómo viene el trabajo con respecto a lo que llamamos ambiente. Quiero ver la clase que subí para ver qué es lo que les estoy pidiendo. Bueno, justamente, acá les puse definir y caracterizar el ambiente desde la propuesta de Kaufman y Serunikov, ¿sí? Desde el diseño curricular 2008 y 2019, transcribirlos. Y esto, aportar a la pizarra colaborativa. Habilité una pizarra justamente porque la pizarra me da la posibilidad de que todas puedan leer las intervenciones. Que puedan ir sumando brevemente. No olviden poner su nombre en la intervención que hacen en la pizarra. ¿Trabajaron con pizarras colaborativas? ¿Saben cómo se trabaja? Tienen que acceder al link, ¿sí? Aparece como en el trabajo de clase aparece como una tarea. Acceden al link y en la pantalla tienen el signo más. Cuando ustedes cliquean sobre el signo más, ya les habilita para hacer su intervención. Y lo interesante de las pizarras colaborativas es que van a ver la intervención de todas las que fueron participando. Tal vez es más dinámico que un foro en donde yo tengo que ir leyendo las intervenciones. Sí, es una forma por más de que aparezca repetido, es para bien definir, ¿no? ¿De qué manera convertir el ambiente en objeto de enseñanza? Y esto que veníamos diciendo, de poder realizar la selección de recortes o contextos que puedan establecer las relaciones que establecen estas autoras al comparar el ambiente con una gran tela, con un telar, ¿sí? ¿Por qué? ¿En qué se parece un gran telar con el ambiente? Y también pensar cuáles son las limitaciones de la metáfora. O sea, toda metáfora nos viene bien como para comprender un nuevo concepto. Todas conocemos acerca de cómo es el entramado de un telar. Sabemos que son hilos que se entrecruzan. Y esa es la idea que queremos traer, ¿no? Que en el ambiente los aspectos sociales y naturales aparecen entrecruzados. Pero así como metáfora también tiene sus limitaciones. ¿Qué es lo que no se termina qué es lo que no termina de explicar esta metáfora? Luego les pido que mencionen ejemplos de criterios de selección de contextos o recortes del ambiente, ¿sí? Algunos de los que aparecen mencionados en el material, o por qué no la propuesta de ustedes. ¿Puedo trabajar, no sé, la fábrica de mermeladas o la producción de mermeladas? ¿Podemos trabajar?
Sí, es una selección, un recorte del ambiente. Podemos trabajar, sí, lo que se les ocurra, ¿sí? Ahí pueden pensar ustedes sus propuestas. ¿Qué consideraciones debe tener el docente a la hora de seleccionar recortes y cómo seleccionar contenidos de las distintas áreas para el recorte de contenidos? Acá es importante, chicas, en el punto 5, tener en cuenta que en el nivel inicial el eje está puesto en el conocimiento del ambiente y no en los contenidos de cada una de las áreas. Nuestro interés en el nivel inicial no pasa porque los chicos conozcan cuáles son los nombres de las distintas partes de las plantas. El interés pasa porque ellos sepan que en un plato de comida vamos a estar comiendo hojas, vamos a estar comiendo tallos, vamos a estar comiendo semillas, ¿sí? Que se entiende, ¿no? La diferencia, no vamos a enseñar saberes disciplinares desde las ciencias naturales, ¿sí? Entonces, el ambiente en sí, y ese recorte del ambiente que hacemos, es nuestro objeto de estudio, es nuestro objeto de enseñanza y es objeto de aprendizaje para los niños. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que el eje está puesto en el conocimiento del ambiente y no en los contenidos de cada una de las áreas, la selección de los contenidos va a depender de la edad de los niños, de las experiencias previas que ustedes puedan ir rastreando y también de las características institucionales. Bien, esto es con respecto a, bueno, contenidos vamos a tener mucho más, porque de hecho en los diseños curriculares aparecen contenidos. Ustedes después los van a tener que enseñar en función de los diferentes contextos que realicen. Sí, perfecto, gracias, Rosario, gracias. Igual esto queda grabado y ahora que ya sé cómo subirlo, esto se sube y van a tener el link para poder acceder. Bien, esto, chicas, es con respecto a esta clase, la clase de hoy. La semana que viene vamos a seguir trabajando, ustedes van a seguir trabajando con el mismo material, porque de hecho acá les aclaro que solo van a trabajar hasta la página 42. ¿Sí? Y en el diseño curricular también les estoy indicando desde qué página tienen lo de ambiente. La semana que viene seguimos con el texto de Kaufman y Serulnikov y van a trabajar otras cuestiones vinculadas con las características de las actividades. ¿Cómo han de ser estas actividades? ¿Sí? ¿De qué modo podemos obtener información haciendo uso de estas actividades? Esto es un poco con lo que se van a encontrar. Y bueno, y ya van a tener este primer acercamiento, esta primera lectura de los diseños y cómo es que se define el ambiente en los dos diseños. ¿Cuál es la propuesta en los dos diseños? ¿Cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias? Pero seguimos trabajando con esto. Cuando nos encontremos después del receso, porque además les va a quedar como pendiente, como tarea, la visualización de una peli, ya vamos a venir con este recorrido. Ya tenemos nuestra definición de ambiente, ya pudimos hacer una pequeña lectura de lo que es el diseño, ya sabemos al menos dónde está situado, qué es lo que propone como objeto de enseñanza en el área ambiente natural y social, y ya vamos a empezar con cuestiones más bien de selección, de contextualización, de elección de contextos, elección de recortes, ¿sí? Y también pensar un poco que, bueno, hoy estamos a 28, el próximo que es 5 de julio van a tener una propuesta de seguir con la lectura de este material y en relación a las actividades. Después del 5 de julio tenemos el 12 de julio, ahí es donde voy a darles las indicaciones para ver una peli. ¿Vieron la película de Lorax? En busca de la trúfula perdida. Es una película de animación. De Lorax. Sí, sí, profe, yo sí lo vi. ¿La viste, Rosario? Vamos a trabajar con esa peli. Y como verán, digo, yo no voy a estar, nunca voy a terminar de desconectarme, por más de que tenga los días de licencia, esas 2 semanas no voy a terminar de desconectarme, pero no vamos a tener encuentro sincrónico el 12. Entonces, aprovechen estas semanas previas al receso
como para, si están atrasadas con la presentación de actividades, poder presentarlas. Si necesitan revisar algún material, revisarlo, ¿sí? Y completar, porque digo, la segunda parte que se nos viene ya es lo disciplinar y ya es pensando en la propuesta de enseñanza que va a ser nuestro trabajo final de cursado. Bien, ¿preguntas? ¿El diseño ya lo estuvieron trabajando en otra materia? Sí, profe, estuvimos trabajándolo principalmente en Licuy y después trabajamos cada una de las didácticas, con Dima y Disi. Perfecto, bien, bueno. ¿Y están haciendo esta dualidad de trabajar con el diseño 2019 y 2008? Sí, también. Perfecto, bien, bueno, o sea, la propuesta es la misma. Hacemos la revisión de cómo se caracteriza el ambiente en los dos, empezamos a mirar los dos. De hecho, ya habrán notado que el diseño 2019 prácticamente son enunciaciones y no dice mucho más. Van a encontrar que por ahí el alcance del contenido, hasta cuál es el alcance que tiene que dar el desarrollo, va a estar en el diseño 2018. Bien, chicas, esto sería un poco cómo sigue el trabajo de acá a lo que queda del receso. Les decía, voy a estar de licencia, pero es imposible que me desconecte de la totalidad de mi trabajo. De hecho, yo les debo a muchas de ustedes todavía correcciones y también voy a en estas semanas, en estos días, empezar a tratar de liberarme y sobre todo esto de poder subirles todas las clases grabadas para que ustedes puedan tener acceso y si tienen que revisar, puedan revisar. Eso es uno de mis pendientes